Buenas tardes, mis hermanos. Les habla su hermano Fernando Gutiérrez y vengo con otra enseñanza de la palabra del Señor. Pero antes vamos a ponérsela en las manos de Él. Padre, háblanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo. Ábranos el entendimiento y denos la sabiduría para entender este mensaje y que ellos lo puedan discernir conforme a mí fue discernido. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, entramos a la enseñanza. Esta enseñanza la titulé La verdad nos lleva a la gracia de Dios. Jesús nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida. Porque Dios en su infinita misericordia ha dado a su Hijo para que por gracia fuésemos salvos. Sí, mis hermanos, por gracia fuésemos salvos. Pero vámonos para Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Así como en el antiguo pacto la ley se introdujo para que el pecado abundase, ahora en el nuevo pacto sobreabundó la gracia. Sí, mis hermanos, porque en un tiempo el pecado reinó para muerte, pero ahora la gracia de Dios reina para vida eterna. Esta frase, ser salvos por gracia, se ha distorsionado por el mundo cristiano. Creen que porque somos salvos por gracia, estamos libres para pecar y quebrantar la ley de Dios. Pues no significa eso, porque por la gracia de Dios somos salvos. Pero no olvidemos que es por medio de la fe en Jesucristo. Si usted no recibe a Jesucristo en su corazón, en fe, la gracia no se acerca. Si usted lo recibe, la gracia se acerca. Y es cuando lo cubre. Por eso es que es importante la fe en Jesucristo. Porque habemos muchos cristianos que no sabemos lo que el Señor nos ha dado gratis, que es la gracia y la importancia de estar en ella. Es supremamente importante andar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Porque si tú andas con Jesucristo, tú andas en la gracia. Porque el Señor nos ha dado el Espíritu Santo y junto con Él sus virtudes divinas. Sí, mis hermanos, que la gloria sea para Cristo Jesús. Como es tener a su Hijo en el corazón para recibir la guía por medio del Espíritu Santo. No olvidemos que recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, un favor inmerecido. Nosotros no merecíamos ese favor. Y por la misericordia de nuestro Padre Celestial, manda a su Hijo. Y por medio de su Hijo recibimos ese favor inmerecido. Mas la misericordia de Dios la vemos en el perdón de pecados. Sí, ahí está la misericordia. Manda a su Hijo y nos perdona a nosotros los pecados, siempre y cuando nos arrepintamos. Porque tenemos que estar arrepintiéndonos y no volverlo a cometer. Por tanto, no recibimos el castigo merecido, no lo recibimos,
Vámonos para 1 de Corintios capítulo 15, versículo 10. Pablo nos enseña en este versículo que por la gracia nosotros los cristianos somos los que divulgamos el Evangelio de Jesucristo. Porque la gracia para el verdadero cristiano no ha sido en vano. Porque si tú trabajas por el Evangelio de Cristo, nunca diga que somos nosotros, sino la gracia de Dios que está con nosotros. Porque sin la gracia de Dios, nosotros no serviríamos para predicar el Evangelio. ¿Cómo pretendería un mundano que no ha recibido a Cristo en su corazón predicar el Evangelio si no lo conoce? No sabe de qué va a hablar, no sabe a qué se está refiriendo. Entonces no puede predicarlo. Nosotros los cristianos lo predicamos porque tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo y sabemos de lo que estamos hablando. Ahora, porque hay muchos cristianos que predican el Evangelio y ellos se adjudican la gloria para ellos. Y eso tampoco está bien. Que usted predique el Evangelio y se esponje, dándole a entender a las personas de que usted sabe mucho, de que usted fue el que lo llevó, de que usted fue el que lo hizo. No, Señor. Aquí el Señor me mandó y que la gloria sea para Él. Nosotros no tenemos que gloriarnos en una gloria que no nos pertenece. Ahora, si tú te quieres gloriar, puedes gloriarse, pero solo con el Señor. Y le dices: gracias, Señor, logré lo que me propuse y fui a esa casa y me recibieron y aceptaron. Gloria para ti, Señor, pero gloríese con Él, solo, no delante de ninguna persona. Vámonos para Hebreos 4, capítulo, versículo 16. Todo aquel que predique el Evangelio de Cristo, tómalo como suyo. Hay que tomarlo como si fuera el Evangelio mío, que sabemos que ese Evangelio es de Cristo, dado por Dios. Pero tomémoslo como nuestro para poderlo predicar con pasión. Y así tener un acercamiento al trono de Dios o al trono de la gracia, que es igual, para alcanzar el perdón y hallar gracia ante la presencia de Jesucristo. No olvidemos que la ley fue dada a Moisés, pero la gracia y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. Sí, mis hermanos, por medio de Jesucristo, y que la gloria sea para Cristo Jesús. Vámonos para Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Vea lo misericordioso que es Dios con nosotros, que estando muertos en pecado, nos dio vida a través de Jesucristo, sin derramar una gota de nuestra sangre, sin pagar ningún precio en sacrificio, porque el castigo de nuestra paz fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que pagó el precio y fuimos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo por gracia. Sí, mis hermanos, a través de Él fuimos salvos por gracia. Vámonos para 1 de Pedro 5, capítulo 10, versículo. No olvidemos que Jesús nos dijo que aflicciones tendríamos un poco. Sí, mis hermanos, que aflicciones tendríamos un poco. Todo esto vendrá como prueba
si en verdad estamos afianzados en la fe en Jesucristo, porque el enemigo está como león rugiente, buscando a quien esté debilitado en la fe en Jesucristo, para devorarlo. Sí, mis hermanos, para devorarlo, porque así está él. Cristiano que se sienta débil, entra el enemigo a poseerlo, porque eso es lo que él quiere, que nadie se vaya con Dios, que nadie siga a Cristo Jesús, y está como un león rugiente. Pero no esperemos eso. Cuando nos sintamos debilitados, oremos, pidámosle a Cristo Jesús, porque Él es el que nos da la fuerza. Sí, mis hermanos. Dios mismo nos perfeccionará, nos afirmará y nos fortalecerá en todo cuando nos sentimos debilitados. Él nos va a dar todo eso. Claro, siempre estemos en la cobertura de la gracia, porque si nos vamos a salir de ella, estamos dándole la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cómo quiere Él que nos ayude si nosotros le damos la espalda? Pero si estamos ahí y el enemigo ataca, ahí está Jesús, sacando la cara por nosotros, o dando la cara por nosotros. Sí, mis hermanos. Vámonos para Primera de Pedro 1:13, capítulo 1, versículo 13. Pedro dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Sed sobrios significa esperar por completo en la gracia, para cuando Jesucristo venga por su iglesia, estemos nosotros ahí, sobrios, esperándolo con nuestros 5 sentidos, sabiendo que el que viene es nuestro Salvador. Ahora, ceñir los lomos significa estar preparados, mantener el juicio de nuestro entendimiento en las cosas del Señor, porque Jesucristo no lo demanda así. Tenemos que estar listos y preparados. Vámonos ahora, mis hermanos, para Romanos capítulo 6, versículo 14. Toda persona que obedece a Dios, recibiendo a Jesucristo en su corazón, queda bajo la gracia. Mas aquel que no acepte a Jesucristo como su Salvador, queda bajo maldición de la ley. O sea, el velo no le ha sido retirado. Por eso el pecado se señoreará con ellos. Ahora, la misericordia de Dios es la otra cara de la gracia, perdonando nuestros pecados y llevarnos para la vida eterna. Sí, mis hermanos. Esa es la otra cara, la misericordia. La otra cara de la gracia es la misericordia que Dios tiene con nosotros al perdonarnos nuestros pecados. Porque a Él le repudia el pecado, pero no el pecador. Y si nosotros pedimos perdón, nos limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos perdona todos los pecados y quedamos como cuando Adán y Eva fueron recién creados en el paraíso, sin pecado en ese momento que nos bautizamos. Ahora, pero como nosotros seguimos con esta naturaleza pecaminosa, estamos expuestos a caer, pero ahí está nuestro Cristo Jesús, nuestro abogado, que es el que viene a sacar y a dar la cara por nosotros, siempre y cuando estemos en Él.
Ahora vámonos para Romanos capítulo 6, versículo 16. El don es de Dios. La transgresión es de Satanás. Porque el don de la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas la transgresión vino por uno que pecó, y el juicio entró a causa de un solo pecado, para condenación. Mas Jesucristo vino a causa de muchas transgresiones para justificación y por la misericordia de Dios. Estamos en este nuevo pacto con promesas nuevas, con un estilo de vida nuevo, con una facilidad para uno poder pedir perdón y no volver a cometer pecados. Tenemos todas las oportunidades que no tenían en el antiguo pacto o que no tuvieron, pero que nosotros sí la tuvimos, la tenemos, porque nosotros estamos en este nuevo pacto. Ahora vámonos para Romanos 5:5, capítulo 5, versículo 5. No nos avergoncemos de la esperanza que es Jesucristo. Ojo con eso. Si a ti te preguntan, ¿tú eres cristiano o tú eres evangélico? Diga, a todo honor, soy cristiano. Creo en Jesucristo. No dé vueltas diciendo, bueno, tal vez estoy en eso. No, Señor, no se avergüence de la esperanza que es nuestro Señor Jesucristo, para que no seamos vergonzados ante la presencia de Dios. Porque si nosotros nos avergonzamos de Cristo, Cristo se avergüenza de nosotros en la presencia de Dios. Porque Dios ha derramado en nosotros o en nuestro corazón el Espíritu Santo que nos fue dado. Y por la gracia de Dios estamos nosotros regocijados por medio de Jesucristo hacia con Dios. Sí, mis hermanos. Anteriormente nosotros no teníamos ese acercamiento con nuestro Padre Celestial. Pero Jesucristo vino y nos trajo hacia con Dios. Ya estamos cerca de Dios. Sí, mis hermanos, cerquita solamente de llegar a la presencia. Porque nuestra salvación depende ahora individualmente de cada uno. Tu salvación depende de ti. La del otro depende del otro. Ustedes pueden ser marido y mujer y son una sola carne, pero no vayan a pensar que porque usted pide salvación para ti, y la mujer tuya no pide salvación para ella porque ya sigue lo de ella, o a la inversa, la mujer pide salvación para ella y el marido no, sigue con su borrachera y con las andanzas del mundo, y se muere la mujer y dice, no, pues como la mujer mía era cristiana, entonces yo tengo la salvación porque somos una sola carne. No, Señor, una sola carne aquí en la tierra, pero después que muramos tenemos que tener salvación individual. Usted tiene que pedir salvación para ti, su mujer para ti, sus hijos y su familia, cada uno tiene que pedir su salvación. Todo por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, salvándonos de la condenación, porque eso fue lo que hizo, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, fue salvándonos de la condenación, porque Jesucristo nos dio mayor gracia. Sí, mis hermanos. Ahora vámonos para Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12.
Dios ha manifestado su gracia para toda la humanidad, la cual trae salvación. La gracia nos enseña a rechazar las pasiones mundanas, las cuales nos hacen caer en la transgresión. La gracia nos enseña a vivir en este mundo con justicia y dominio propio, porque ya no eres tú el que actúas, sino el Espíritu Santo que mora en ti, en mí y en el que se haya recibido a Cristo Jesús. Sí, mis hermanos, que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Vámonos para 2 de Timoteo 1:9. Dios nos salvó a través de su Hijo Jesucristo y nos llamó para que andemos en una vida santa, no por mis obras, ni por las obras de cualquiera que esté pensando que hace muchas obras. No, que llevo yo, que llevo allá, o que hago aquello, pero se olvida de que hay un Cristo Jesús que tenemos que seguir. Y tú andas en tus cosas mundanas y haciendo buenas obras aquí en la tierra, pero la fe, ¿dónde está? Porque las obras sin fe son muertas y la fe sin obras también son muertas. O sea que el cristiano también tiene que moverse. Si aquel tiene facilidades de poder ayudar al pobre y es cristiano, ayúdalo, porque esa es una obra que tiene fe y esa da para salvación. Pero no hacer obras sin creer en Jesús, porque está muerta. No por mis obras, sino por su gracia que nos dio a través de Jesucristo. Así el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y que la gracia de Dios sea para todos, porque Él la manda para todos, no solamente para mí y para ti, no, para todo aquel que recibe a nuestro Señor Jesucristo. La gracia lo arropa. Sí, mis hermanos, actuemos con inteligencia, con dominio propio. Pongamos la esperanza en Jesucristo para que sea Él actuando por nosotros. No encubras el pecado, porque nunca prosperarás espiritualmente. Pero si tú confiesas el pecado, hallarás perdón en Jesucristo. Sí, mis hermanos, no encubramos pecados, porque aquel no se dio cuenta, y aquel no se dio cuenta, y ya no cometerlos no tiene por qué ocultar, no hay ocultamiento. Entonces tenemos que andar, los cristianos tenemos que andar blanquitos y sin arrugas. Sí, mis hermanos, ahora mi vida cristiana carecería de valor si yo no proclamo lo que el Espíritu Santo ha revelado en mí, y es el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sí, mis hermanos, si el Espíritu Santo me revela en la Biblia tantas cosas, yo tengo que proclamársela a ustedes, divulgársela a ustedes, decirle lo que le estoy diciendo ahorita. Ese es mi oficio. Si el Espíritu Santo me lo reveló, tengo que divulgarlo. Ahora, mis hermanos, no olvidemos que los seres humanos tenemos a nuestra disposición dos cosas para escoger. Vamos con la primera. Se llama salvación y vida eterna. Esa es la primera. Y esta la logramos así: obediencia a nuestro Padre Celestial, creer en Jesucristo como mi Salvador y obtener mi nuevo nacimiento a través del bautizo para perdón de mis pecados. No olvidemos eso.
para perdón de mis pecados el bautizo y recibir el Espíritu Santo en mi persona, que es el don del Espíritu Santo. Vivir una vida en paz, aunque tengamos aflicciones, porque las vamos a tener, porque Jesús nos lo dijo. Pero si vivimos y permanecemos en Jesucristo, no solo somos salvos, sino también permanecemos en la presencia de Dios. Ahora vamos para la segunda. La segunda opción es condenación y muerte eterna. Acuérdate que la primera era salvación y vida eterna. La segunda es condenación y muerte eterna. Son para aquellas personas que viven por lo que ven y no por lo que creen. Porque ellos viven bajo el yugo del pecado. Los que nunca reconocieron a Jesucristo como el Salvador y al Espíritu Santo como nuestro Consolador. Para otras personas que ya no están y las que viven bajo el placer de la carne, también del licor, de la codicia, del adulterio y del engaño, aquellas personas que murieron habiendo escogido la segunda opción, lograron encontrar la segunda muerte. Sí, mis hermanos, si esas personas insisten ahí, si murieron estando ahí, de seguro que encontraron la segunda muerte. Aunque yo no puedo decir más nada, simplemente digo lo que la palabra me enseña. Pero la última palabra la da es nuestro Cristo Jesús. Y aquellos que seguimos a Cristo Jesús, morimos en paz para que nos reciba en gloria. No me es grato escribir esto. Para mí no me es grato escribir esto, pero el infierno es real. El infierno es real, mis hermanos. No vayan a creer que el infierno está aquí en la tierra. No. Esto no es nada. Esto no es nada. Y esto aquí es pasajero. El infierno es eterno. Y son segundo tras segundo lo que está usted sufriendo. Usted aquí tiene en esta vida que uno dice, no, es que el infierno lo estamos viviendo aquí en la tierra. No, señor. Porque el día en que se muere, pues ya se acabó el infierno. Pero no, el infierno nunca se va a acabar allá abajo, a no ser que lo acabe nuestro Señor Jesucristo. Sí, mis hermanos. Y hay muchas personas que van rumbo a Él por las prácticas y obediencias al engañador, porque eso es lo que es, engañador. Vamos a leer en la Biblia unos cuantos versículos sobre el infierno. Vámonos para Filipenses 3:19. Filipenses 3:19. Y dice así: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Se da cuenta? Aquellas personas que solo piensan en lo terrenal van a tener un fin así. Tenemos que pensar en lo espiritual, en lo celestial, en el Creador, para que nos acobije con su gracia. Vámonos ahora para otro versículo que es Tesalonicenses 1:9. Vámonos para Tesalonicenses 1:9. Tesalonicenses 1:9. Pero es Tesalonicenses segunda de Tesalonicenses 1:9 y dice así: los cuales sufrirán pena
de eterna perdición. Ojo, pena de eterna perdición. Aquí no estamos viviendo eternamente, porque dicen que el infierno es aquí en la tierra. No, esto es vivir un rato nomás y se acabó lo que se vive aquí. Si usted no creyó en Cristo Jesús, es donde va a vivir verdaderamente lo que es el infierno. Pena de perdición. Pena de perdición, y perdición es algo que ya no sirve. Excluido de la presencia del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, y de la gloria de su poder, que es el Padre. Sí, mis hermanos, eso es lo que se llama el infierno. Ahora vamos a leer Apocalipsis 14, capítulo 14, versículos 9 y 11, y dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ojo, la ira de Dios es grande, porque Él es grande en misericordia, pero Él también le da ira. Y es grande también la ira. Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. O sea que aquellos que se salvan se van a dar de cuenta la caída de esas almas en el infierno. Por eso es que a mi familia y a todo aquel conocido que le diga a uno la palabra, recíbanla en el nombre de Cristo Jesús. Pónganla en práctica y caminen con ella. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El humo de su tormento, usted se está quemando y es humo y es tormento y es por los siglos de los siglos. No es como ustedes dicen aquí, en la vida, aquí en la tierra es el infierno. No, esto aquí es un ratico. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea que cuídense de ponerse el 666, cuídense de colocarse la marca el nombre del enemigo, cuídense de hacer sectas alabando a ese enemigo. No, esa es la perdición eterna. Sigamos en nuestro Padre Celestial, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sabemos que el que está en la verdad está bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque aquel que cae de la gracia es apartarse o ser apartado de Dios, es perder la salvación. Hay unos que se apartan voluntariamente y otros que viene el enemigo y le manda personas para que lo aparten de la gracia de Dios. Y es de la salvación que lo que está perdiendo ahí. Para vivir en gracia y aumentarla, debemos orar a diario, confesar nuestros pecados con Jesucristo. Sí, porque estamos dispuestos a pecar, a caer en pecado, pero que no sean de muerte. Eso sí, tenemos que protegernos de eso. Amarnos unos con otros en Jesucristo y negarnos a reincidir, no volver a hacer. Sí, mis hermanos. Porque la gracia es un pacto incondicional, mas la ley dice haz, mas la gracia dice cree, ten fe. Esa es la gracia. Cree, ten fe. La gracia ayuda al fiel en su camino de santidad y a la vez el crecimiento de la gracia para con su iglesia. Sí, mis hermanos. Morir en Jesucristo es morir en gracia, sin pecado mortal.
Si morimos con Jesucristo, también viviremos con Jesucristo, que es la vida eterna, después de la muerte física. La gracia es lo más hermoso que le ha pasado a la humanidad en este nuevo pacto. Sí, mis hermanos, la gracia es lo más hermoso que nos ha pasado en este nuevo pacto. Porque ya no vivimos solos, ahora vive en mí Jesucristo, mi Salvador. Sí, mis hermanos, que la gloria sea para Cristo Jesús. Ahora vámonos para Juan capítulo 7, versículo 15 y 16. ¿Acaso, mis hermanos, han leído en la Biblia que Jesucristo predica su doctrina? No, Jesucristo no predicaba su doctrina. No, mis hermanos, Él predicaba la doctrina de su Padre. Nosotros debemos proclamar la doctrina que nos dejó Jesucristo, que es la misma que Él predicaba. Pero no era su doctrina, es la que el Padre le dio a Él para que predicara. Lo podemos ver en Juan 7, 15, 16. Como verán, mis hermanos, esto que voy a hablar es lo que está pasando en este momento. El mundo está en cuarentena, pero yo lo llamaría un semestre na. Sí, un semestre na. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo sabe hasta cuándo se prolonga esta pandemia en el mundo. Solo Él lo sabe. Y al decir estas palabras, no quiere decir que fue Jesucristo el que la envió. No, yo no he dicho eso. Al contrario, porque es Él el que la va a desterrar. El único culpable de esta pandemia somos los hombres, o mejor el hombre. ¿Por qué? Porque cuando estamos bien, vivimos en transgresión tras transgresión. Y nos olvidamos del Creador, el que hizo el cielo y la tierra, el que da la vida a todo ser que nace. Ese se llama Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si lo invocamos a Él, es porque estamos completos en Él. Sí, mis hermanos. Nadie sabe el fin de esta pandemia. Y el que nos puede sacar de ella es nuestro Padre Celestial. Porque Él lo sabe todo. Pero necesitamos que todo padre o madre de familia se reúnan en sus casas y doblando rodillas, todos unidos, alzando la voz en oración a nuestro Padre Celestial. Pidamos misericordia al único que merece ser exaltado, para que destierre esta pandemia del mundo. Sí, mis hermanos, para que la acabe o para que le dé la sabiduría a los médicos para que puedan conseguir la vacuna. Pero ya estamos llegando a los 95,000 muertos. Y estamos nada más en 20 días, 15, 20 días que estamos en cuarentena. Esto es grave. La gente tiene que tomar conciencia y poner en práctica lo que el gobierno nos dice. No salir de la casa. Quédate en casa. Si tú eres responsable, quédate en casa. Si usted sale a la calle a no hacer nada, usted es una persona irresponsable, peor que un burro.
porque con su propia vida estás jugando. Y si a usted no le importa su vida, tampoco le importa la de su familia. Entonces empecemos por ahí. Pongamos nuestra vida a no ponerla en peligro, para no poner en peligro a la vida de los demás. Porque su misericordia es de generación en generación para con los que le tememos a nuestro Padre Celestial. Seamos misericordiosos como también el Padre Celestial es misericordioso, porque nuestro Padre que está en los cielos es bueno. Es bueno, los malos somos nosotros, nos comportamos mal, hacemos las cosas que a Él no le agradan, hacemos cosas que hasta uno mismo queda uno pasmado, decir, ese hombre hizo esa semejante cosa, eso fue hecho por un ser humano, eso es inconcebible. Entonces Dios también voltea la mirada para otra parte y nos deja a nosotros como una barca en la deriva, que el mar la golpee por donde quiera golpearla. Pero cuando Él vuelva su mirada al mundo, esto volverá otra vez a ser lo de antes, porque el mundo no es para acabarse ahorita. Según la palabra que nos lo enseña, no es para acabarse ahorita. Pero sí tenemos que puede irse mucha gente y no queremos que sea eso, que vuelva a poner su mirada en nosotros y tenga compasión y tenga misericordia. Sí, mis hermanos. Nuestro Padre es bueno y nosotros le debemos obediencia por siempre. Hay que obedecerlo por siempre. Sí, mis hermanos. Jesucristo entregó su vida y derramó su sangre preciosa para que ninguno fuese a condenación. No hagamos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sea en vano para muchos. Creamos con fe en nuestro Señor Jesucristo para que la gracia llegue a nuestras vidas y la gloria eterna llegue para nuestras almas o para nuestra alma, porque esto es individual. No olvidemos eso, mis hermanos. Sigamos en los caminos del Señor, pero siempre buscando la salvación, porque esto es de salvación, esto se trata de salvarse uno. Tenemos la salvación aquí, busquémosla, vivamos en ella. Esa gracia es la que nos dejó Jesucristo, porque Él se sacrificó para darnos la gracia. Bueno, mis hermanos, no será más por el momento. Me despido de ustedes para hasta otra oportunidad. Le pido que Cristo Jesús los bendiga a todos por haberme oído. Cualquier cosa, repitan otra vez la enseñanza para que puedan captarla con mejor discernimiento. Pero hagan ustedes por ustedes mismos, porque cada uno tenemos nuestra salvación, pero la tenemos en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, tenemos la gracia. Y hablando de gracia le doy por su atención. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga. Nos veremos en otro momento con otra enseñanza. Que la gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.